Che, bigote por las puras, ¿no? Tener por la etapa otra. Estoy un poco relleno, así que no hay mucho sentido. Bueno, ok, María es que se va. Una historia bien particular, en realidad bastante interna. Primero lo primero. El autor, básicamente Gino Palomino. Gino Palomino, ¿verdad? Sí, no, sí. Bueno, Gino Palomino llegó a mí a través de un amigo que es mi proveedor de cómics, que pueden ver que hay un montón por ese lado. En general es la segunda obra que leo de él. La primera fue Kemiar, obra que también algún día haré una review. También está en el blog de posts escritos, o sea, en internet. Pero es básicamente... El pata sabe lo que hace, sabe hacer buenos cómics en general. El primer cómic que ganó el primer comercio, si no me equivoco, a Kemiar, y ahora este ha sido promocionado por el Ministerio de Agricultura de Perú. Y bueno, soy peruano, si es que no lo saben, pero bueno, eso es lo que hay. En mi experiencia personal, esto es una historia bastante patriota. Por obvias razones, también el Ministerio de Cultura dice mucho de eso, ¿no? Pero trata de un pequeño hito que es bastante cercano a la vida real, y eso es lo que hablaremos ahora. Bueno, en los años 20, 1920, un investigador privado llamado Lucien Falcón se les encargó un caso del cual no tiene idea. El pata simplemente tiene problemas de dinero y no puede pagar sus facturas, tiene problemas en su casa y no debe 4 meses de renta. Y acepta el caso porque es una gran suma y simplemente el pata que lo aparece enmascarado y lo desaparece. No se tiene ni idea de lo que está pasando. Entre una y otra cosa que está investigando se cruza con un escritor, un poeta, que cualquier peruano puede conocer simplemente por el colegio. Y quizá algunos de fuera del país lo conozcan simplemente porque el pata es una leyenda. En general es uno de los mejores poetas de habla hispana, que es César Vallejo. La obra presenta a Falcón y a Vallejo codo a codo tratando de resolver el misterio de un asesinato que era de María. Por eso la obra se llama María, que se va de cierta forma, pero es un homicidio bien curioso porque nunca se encontró el cuerpo de María. Se lo botó al río Sena, toda la obra ocurre en París, por eso es en el río Sena donde botó el cuerpo y nunca se encontró el cuerpo. Hubo disparos, hubo un tiroteo, pero ella nunca apareció. Y se le encarga todo esto a Falcón para que averigüe esto. Entonces, ¿por qué esto es tan interesante en sí? Porque presenta la realidad del escritor en una manera más profunda. El hambre, a veces se le presenta exponiendo en la calle sus poesías, declamando, para, para poder comer algo, ¿me entienden? O sea, él confiesa en varias partes de la obra que no tenía donde dormir, no tenía que comer por días, y que dormía usualmente en el metro para poder tener un lugar donde descansar. Y se le presenta siempre así. Y es una oda y un tributo a César Vallejo en casi todas las partes. Hay partes en las que lleva una parte más que todos entre comillas de comedia, donde el pata está disfrazado, Vallejo y Falcón, y tratan de entrar a una casa infiltrados. Y simplemente le pregunta quién eres, una niña Vallejo que está disfrazada, y dice yo soy, y empieza a exponer una poesía suya simplemente, y con eso lo hacen entrar. Hay varias partes en las que empieza a declamar y él puede hacer uso del don de la palabra para avanzar a través de la trama, que es bastante interesante. En general es eso. Um, en cuanto al desarrollo de personajes, es un poco más pausado, porque al ser una obra de misterio, no hay un desarrollo en sí. Te presentan a Falcon como un ex militar que fue a la guerra y que luchó en una guerra que no te hace mención, pero que llegó con traumas y que nunca volvió a agarrar una pistola precisamente porque estuvo en la guerra. Y a Vallejo, que es exiliado de su país y que siempre lo extraña y que de vez en cuando lo ves, en una parte lo ves cocinando un plato típico de Perú y así sucesivamente. Hay tributo tras tributo para la cultura peruana y es bastante interesante. Pero en cuanto a la linealidad de los personajes, es que todo el tiempo se mantiene lineal. Vallejo no progresa como personaje, pero no es algo malo. Al final
Luego de que de cierta manera se podría decir que el misterio queda cerrado, se los ve años después a ellos dos reunidos. Y Vallejo está más gordito, más rechoncito, pero y Falcón empieza a escribir solo por hacerle oda a Vallejo. Y en general le empiezan a hablar de la vida, de cómo les ha ido. Vallejo le cuenta de su problema intestinal que casi lo manda a la muerte. Y es bastante... Ese es el gran hito del que quiero hablar ahora. De por qué solo en el final hay un progreso, porque no ocurre, todo esto ocurre en unas par de semanas a lo mucho. Pero en el final pasan años, como un time skip, donde ellos dos se encuentran y pueden decir algo de progreso en general en cuanto a la personalidad y a todas las cosas, y que empiezan a acercarse en su vida. Vallejo sigue sufriendo de dinero y Falcón como que está un poco mejor, pero cambia de empleo. Ya no es investigador privado porque se dedica a negocios más o menos turbios en la investigación, o sea, engaños y prostitución y otras cosas por así. Así que de cierta manera hay un progreso de ellos dos al final y una conclusión tácita que se encuentra en esta parte, que es que al final se despiden por todo lo que está pasando. No voy a decir en qué termina nada, pero hay una parte importante en la que se despiden. Se vuelven a encontrar un montón de veces, no lo sé, pero te dejan abierto de que en general la vida es una lucha por algún propósito, un ideal. Si es que ustedes saben algo, es que en ese tiempo era bastante la idea del comunismo y Vallejo se le conocía por ser de izquierda, esto no está en la obra, y que por eso de cierta manera fue exiliado. Pero en cuanto a él tenía un ideal de que no debía haber guerras, no debía haber nada, no debía haber violencia, y al final Vallejo simplemente es como que acepta que siempre va a haber mal, y igual Falcón, saben que siempre va a haber mal, y hagan lo que hagan, no va a pasar absolutamente nada con eso, porque mientras existe el hombre siempre va a haber mal. Y es aquí donde llega el impacto emocional, porque en general es así. Hay una parte muy importante que me marcó de la obra que, que está aquí, que básicamente es que Vallejo en cierta manera queda en coma en una parte muy puntual, básicamente podría llamarle el core de la obra, el núcleo. Y en esa parte Vallejo se ve años en el futuro, incluso después de su muerte. Se ve en Lima, se ve en su lugar natal y ve una estatua de él mismo y diciendo al poeta que venció a la muerte. Y está junto a Falcón, que le empieza a decir que esto es gracias a él y que esto es lo que él dejó al legado. Ve a unos estudiantes llegar y decir... Y empieza a preguntarle al profesor, los estudiantes con su profesor que llegan de excursión, y empieza a preguntar sobre Vallejo. Y Vallejo rompe en llanto porque dejó una marca en el Perú y al final lo recordaron. Esa parte es el centro de esta obra y la verdad es bastante nuclear en todo lo que gira alrededor, porque si es que ustedes se dan cuenta, Falcón es como un investigador, pero aunque lo presentan como personaje principal porque aparece primero y todo eso que pueden decir, el que mueve todo, el que es básicamente el personaje, es Vallejo. Y en general, en mi opinión personal, es una muy buena novela gráfica. El formato está bastante bien. En cuanto al material, tengo que decir que el empastado mientras lo leía se fue quebrando, así que todavía puntos menos, pero no en cuanto a la calidad de la historia, ni tampoco al arte. En la parte de atrás se ve una parte de la escena donde Falcon está corriendo, tratando de encontrar al que lo contrata, el de la máscara, porque desaparece, y al frente está Vallejo, que también estaba corriendo, y no se sabe por qué, pero se encuentran con la mirada. Es una parte del inicio del primer capítulo. Y en general, esta historia no solo abarca a un asesinato de una mujer, que luego van derivando que era una cantante, y así poco a poco van dando el hilo hasta que pueden llegar incluso a hablar de temas de terrorismo y de una posible guerra, que el asunto era mucho más de lo que ellos aspiraban, y al final, incluso solucionándolo, como dije, ellos aceptan que hagan lo que hagan, siempre va a existir el mal en el mundo. En fin, esa es mi opinión sobre la obra. Un aplauso para Gino. Debo decir que su trabajo me gusta bastante. Me gustaría leer más obras de él.
La opinión de que Miar va a llegar pronto, tengo mucho que decir sobre esa porque también me tocó un poco el nervio y debo decir que estuvo bastante bien. Me llamo Ricky Arakawa, por cierto. Es un alias, obviamente, pero me encanta hablar de libros, tecnología y un montón de cosas más, además de los diferentes tipos de Pomodoro de los que estoy hablando. Así que si es que os gusta el contenido, suscríbanse y denle like. Pero bueno, eso. Por si se lo preguntan, toda esa biblioteca ahí está en parte leída, en parte no, y todo eso va a tener su review. Las próximas reviews que se vienen son de unos cuantos cómics peruanos que tengo pendientes. Oyasumi Pum Pum, que es el plato fuerte, es la segunda vez que lo leo y la verdad quería refrescar el sentimiento de depresión perpetua que me corroe tras leerlo. Y poco más. Tengo Wada Wada Full World de Viña Sano también, Solani y un montón de obras que me gustaría hablar con ustedes, así que por favor su apoyo. Voy a tratar de subir contenido cada semana y eso. Muchas gracias.